Joe Biden dice que el Pentágono revisará estrategias hacia China. Amigos de Noticias de Hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. También te recordamos que realizamos encuestas diarias referentes a la política de Donald Trump. Sin más demoras, comenzamos. Biden dice que el Pentágono revisará estrategias de Estados Unidos hacia China. Bajo el mandato del presentador de Biden, Donald Trump, el Pentágono hizo de la lucha contra China su principal prioridad, algo que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha señalado que continuará. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el Pentágono revisará su estrategia hacia China, analizando áreas profundamente como la inteligencia, la tecnología y la huella militar de Washington en la región. La revisión se sumará a otras que el Pentágono ya está llevando a cabo, desde las tropas en Oriente Medio hasta la política hacia la OTAN. Washington y Pekín están enfrentados por cuestiones que van desde la tecnología y los derechos humanos hasta la actividad militar de gigantes asiáticos en el disputado mar de China Meridional. Y cada parte acusa a la otra de tener un comportamiento deliberadamente provocador. Bajo el mandato del predecesor de Biden, Donald Trump, el Pentágono hizo de la lucha contra China su principal prioridad, algo que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha señalado que continuará. Durante su visita al Pentágono, Biden dijo que Austin le había informado de un nuevo grupo de trabajo sobre China que estudiaría la estrategia militar relacionada con ese país. Biden sostuvo que China y las cuestiones relacionadas requerirían la colaboración de los organizadores gubernamentales junto con el apoyo bipartidista en el Congreso y alianzas sólidas. Así es como afrontaremos el desafío de China, sostuvo el mandatario demócrata. Entre otras noticias, cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden en procura de reunificar a familias migrantes separadas en la frontera con México, sostuvo que eso, para él, es un imperativo moral antes que un mero asunto político. Vamos a trabajar para deshacer la vergüenza moral y nacional del gobierno anterior, que literalmente, no figurativamente, arrancó a los niños de los brazos de sus familias, sus madres y sus padres en la frontera, dijo Biden al crear un grupo gubernamental de trabajo con ese objetivo. Sin embargo, el mismo día, la portavoz presidencial aclaró que el grupo recién emitirá su primer informe en 4 meses y luego evaluará su progreso de forma bimensual. Esto es muy difícil, explicó Jen Psaki. El caso ilustra el contraste cada vez más evidente entre la voluntad expresada por Biden de hacer de Estados Unidos un país más acogedor para los inmigrantes y las dificultades para lograrlo en la práctica, ya sea por escollos legales, burocráticos y políticos, por el reto de dominar a una policía migratoria fomentada por el anterior gobierno o por el riesgo de enfrentar una crisis fronteriza. Todo indica que a Biden le llevará bastante tiempo enterrar definitivamente el legado migratorio de Trump. Creo que no está tardando más de lo que él, Biden, pensaba que iba a llevar, pero está tardando más de lo que muchos imaginaban, señala Muzaffar Chisti, director de la oficina del Instituto de Política Migratoria en la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York. Existe una idea de que solo porque el presidente tiene mucha autoridad en política migratoria, puede deshacer muy rápido las acciones del anterior presidente, y eso no es cierto, dijo Chisti a BBC Mundo. Desde su llegada a la Casa Blanca en enero, Biden tomó varias medidas para impulsar su nueva agenda migratoria. Tras 4 años en los que su antecesor priorizó las deportaciones y el cierre de fronteras a quienes buscan empleo, estudio o asilo en Estados Unidos. Por ejemplo, el presidente detuvo de inmediato la construcción del muro fronterizo con México, promovido por Trump. Reforzó un programa que protege de deportación a jóvenes que llegaron al país siendo niños, conocidos como Dreamers, y propuso una reforma legal que abre el camino a la ciudadanía a millones de migrantes sin papeles. La semana pasada, además de crear el grupo de trabajo para reunificar familias separadas, Biden firmó órdenes ejecutivas para revisar políticas migratorias de Trump, renovar los mecanismos de asilo en Estados Unidos y atender las causas de la inmigración desde América Latina. El nuevo secretario de Estado, Antony Blinken, anunció el sábado la suspensión de los acuerdos de tercer país seguro
que Trump firmó en el 2019 con El Salvador, Guatemala y Honduras, que obligaban a quienes buscaran asilo en Estados Unidos a hacerlo previamente en esos países. Activistas pro-inmigrantes han aplaudido estas y otras acciones de Biden, pero muchos de esos cambios son por ahora más tentativos que definitivos. De hecho, Blinken definió las interrupciones de los acuerdos de asilo con los países centroamericanos como los primeros pasos concretos para poder gestionar la migración en la región. Reconstruir el sistema de asilo puede demandar meses y lograr el objetivo de Biden de aliviar los problemas que causan la inmigración constante de países latinoamericanos, como la violencia o el desempleo, podría tardar años. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos busca evitar que su agenda migratoria sea vista como una invitación a inmigrar. Estas acciones no significan que la frontera de Estados Unidos esté abierta, aclaró el secretario de Estado en su comunicado. Roberta Jacobson, una experimentada diplomática nombrada coordinadora de la frontera con México en el Consejo de Seguridad Nacional de Biden, advirtió días atrás que los procedimientos para entrar a Estados Unidos no van a cambiar de la noche al día, y el viaje es especialmente peligroso ahora en medio de una pandemia. Sin embargo, en los últimos días se reportó una mayor llegada de migrantes a la zona fronteriza, donde miles ya aguardan del lado mexicano una respuesta a sus pedidos de asilo en Estados Unidos, lo cual puede poner a prueba la receptividad del gobierno. Después de ser electo con la promesa de acabar con las políticas migratorias de Trump y antes de asumir el cargo, Biden ya había indicado que tomaría meses lograr los cambios, de modo de evitar una crisis de 2 millones de personas en la frontera. Grupos defensores de los inmigrantes señalan que la cautela es comprensible después de que Trump desmantelara el anterior sistema de migración de Estados Unidos, con cientos de órdenes ejecutivas. Aunque es urgente ver los cambios necesarios para arreglar el sistema de inmigración, entendemos que es un trabajo enorme que va a tomar tiempo, dice Laura Vázquez, gerente de incentivos de inmigración en Unidos US, el mayor grupo de defensa de los latinos en Estados Unidos, a BBC Mundo. Todo indica que también demorará en ser aprobada en el Congreso la reforma propuesta por Biden para legalizar el estatus de unos 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven desde hace años en Estados Unidos, en su mayoría latinoamericano. Proyectos similares han naufragado en el pasado y se anticipa que otra vez será difícil que la iniciativa logre el apoyo necesario de los republicanos, algunos de los cuales ya expresaron su rechazo por considerarla una amnistía para quienes están ilegalmente en el país. La agenda migratoria de Biden ya sufrió un revés cuando un juez federal de Texas bloqueó de forma temporaria a fines de enero una orden del nuevo gobierno para suspender las deportaciones por 100 días. Luego el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, deportó a cientos de inmigrantes a Centroamérica y el Caribe, en un aparente desafío a las instituciones del gobierno de enfocarse en la deportación de presuntos terroristas y criminales peligrosos. Algunos especialistas señalan que también podría llevar tiempo cambiar la orientación de ICE, que ha enfrentado acusaciones de abusos y negligencia de detenidos. El sindicato de agentes de ICE apoyó la reelección de Trump en noviembre y logró un acuerdo con el gobierno saliente en víspera de la investidura de Biden, que requiere su consulta para modificar políticas de ese servicio oficial. El diario The Washington Post sostuvo en un editorial que gracias a ese pacto firmado por el entonces subsecretario interino del Departamento de Seguridad Interior, Ken Cuccinelli, el sindicato de ICE puede básicamente vetar cualquier plan de inmigración de Biden. Para lidiar con ese y otros asuntos, Biden nombró como secretario de Seguridad Interior a Alejandro Mayorkas, un abogado inmigrante cubano que ya trabajó en ese departamento durante el gobierno de Barack Obama. Tras convertirse en el primer latino en asumir ese cargo, Mayorkas dio la bienvenida a las órdenes migratorias de Biden y señaló como un reto principal la reunificación de las familias separadas en la frontera durante el gobierno de Trump. La pregunta ahora es ¿cuándo ocurrirá eso? Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video.